Hola, 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 ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Espero que bien. Bueno, en videos anteriores siempre les resumía los rumores, noticias y fichajes de Millonarios, pero nunca hice como cómo iba a quedar la plantilla para el semestre que iba a jugarse posteriormente. Entonces este video es para mostrarles cómo está la plantilla de Millonarios, cómo la ven ustedes, qué jugadores base mi criterio, tal vez tiene sus partidos contados o semestres contados y noticias que de pronto haya sonado últimamente. Y bueno, comenzando en la zona de arqueros, donde el semestre pasado y el semestres anteriores hemos sufrido, pues Fabián Bustos pues trajo un hombre de pleno conocimiento de él, no tanto por algunos hinchas de Millonarios, por su trayectoria, un jugador como Javier Burray. Javier Burray, de 35 años, llega a Millonarios con un contrato un año desde el equipo Sarmiento de Argentina, donde pues ya lo hemos evidenciado que Burray es una prenda de garantía, totalmente de acuerdo con la titularía que se le está dando a este señor. Ojo que las competencias que vienen después es donde empieza a flaquear eh, tanto la directiva como las exigencias de Fabián Bustos. Creo que por momentos sonó algo hasta controversial cuando sonó que yo aquí lo traje, y ustedes bien si se acuerdan de la llegada posible de James Aguirre, que pues, se especializó y que un jugador que, pese a que no era titular en su equipo anterior, que es Once Caldas, que viene en condición de préstamo a un año, jugador de 34 años actualmente, sigue lesionado actualmente a lo que se está grabando este video. Ahí es donde uno se pregunta, ¿y esta directiva qué? Ahí es donde está siempre esa dudilla que muchos se preguntan, ¿por qué no explotar un poco más al jugadores de cantera o de Millonarios Sub-20? Y ahí es donde sigue ese bucle infinito de por qué traer estos jugadores de no de peso ni de jerarquía, sino hacer uno más del montón o como se dice coloquialmente, hacer bulto. Hablando anteriormente, jugadores que posiblemente podrían potencializarse, empezando con Justin Díaz. Justin Díaz, jugador que ha participado en algunos encuentros, pero siendo ese arquero llamado a ser suplente, es el tercer arquero que se va a rotar con David Rodríguez. Ojalá alguno de estos dos arqueros tengan minutos, bien sea por Copa o bien sea de pronto un partido no tan trascendente y que posiblemente Millonarios lo pueda solventar de buena manera para empezar a mirar esas futuras estrellas que tiene Millonarios en la cantera. Muchas veces no se le da la oportunidad a jugadores y se llevan a otros equipos en condición de préstamo donde pueden proyectarse, donde pueden potencializarse y cuando regresan no regresan en óptimas condiciones y muchas veces el fútbol, siento yo, que el fútbol profesional colombiano condena muchas veces a estos jugadores. Ahora nos vamos a la zona defensiva, empezando con los ya habituales, un Andrés Ginás. Andrés Ginás, que ustedes bien saben que ha sido un jugador muy controversial, que ha estado en un bajo nivel. Espero y aspiro que ahorita con la competencia sana que está con Sergio Mosquera, Jorge Arias, Steven Barreiro, Alex Moreno Paz, no lo voy a incluir, tal vez pueda potenciar y mejorar un poco su nivel. Cabe recordar que el mono, como lo llamamos coloquialmente, o de cariño, tiene contrato hasta el 6 de junio de 2029 y Millonarios, pese a que han llegado ofertas no tan fuertes, más humo que contundentes, Millonarios creo que puede tener un central por mucho tiempo, pero que se puede sentar en algunos partidos y recuperar de buena manera. Otro central consolidado que ya lleva varios añitos en Millonarios es Jorge Arias, el nacido en Valledupar, pese a algunos partidos en este inicio de certamen y también en anteriores semestres ha sido muy controversial su rendimiento. Cabe recordar
que su contrato vencería el próximo año, el 30 de junio del 2027. Entonces, aquí es donde deja esa duda. ¿Será que este es uno de los que ya empieza a mirar Millonarios con posible salida? Porque se habla mucho de que Millonarios, la era Michalotzos y de pronto Fabián Bustos, si llegase a continuar, quiere renovar un poco más Millonarios, volverlo un poco más joven. Cabe recordarlo que en temporadas pasadas e incluyendo esta, es uno de los equipos más longevos del fútbol profesional colombiano y Jorge Arias, pese a no tener tanta edad, sí es uno de los llamados a ser muchas veces crucificados por su nivel y uno dice 33 años, yo creo que a Millonarios ya le ha dado más que suficiente, entonces creería yo que posiblemente es uno que cuando termine contrato, esperemos qué pasa con Jorge Arias. Para continuar con los jugadores que todavía pueden potencializarse, que pueden mejorar un poco, entraría el señor Sergio Mosquera. Sergio Mosquera ya no es un joven, tiene 32 años, que cuando Fabián Bustos juega con la línea 3 creo que demuestra su mejor nivel o su mejor faceta, pero en otra posición que no es ese central líbero, creo que baja muchísimo su nivel. Se hablaba de que tenía un contrato algo corto y que ya había terminado, pero supuestamente el contrato vencería en este diciembre del 2026, esperando que demuestre buen nivel y posiblemente sea renovado Sergio Mosquera. ¿Ustedes qué opinan de la continuidad de Sergio Mosquera? Visto lo visto hasta el momento, obviamente todavía falta mucho, muchísimo campeonato, pero quiero saber ustedes qué opinan de Sergio Mosquera, de su continuidad o no continuidad en Millonarios. Y bueno, continuando con jugadores que uno se pregunta, ¿y este jugador qué? ¿Será que si va a recuperar su nivel algún día o Millonarios planteasele algo? Acá entraría Alex Moreno Paz. Alex Moreno Paz, ustedes bien recordar que es un jugador que ascendió desde Millonarios Sub-20, que poco a poco fue potencializado, que fue inclusive prestado, devuelto, etcétera, etcétera, que su faceta de Millonarios ha tenido muchos bajonazos, muy poco nivel demostrado, y que tanto así que cuando Millonarios sufría de defensas centrales, Alex Moreno Paz no lograba concretar o suplantar de buena manera esa posición. Su contrato todavía es algo extenso, ya que es un jugador que asciende de cantera. Por lo general, cuando Millonarios asciende un jugador de cantera le pone 3 a 4 años de contrato. Su contrato fue en el 2022 y creería yo que tal vez, a finalizar semestre, cabe una pequeña posibilidad de que su contrato ya empiece a terminar o le quedaría muy poco tiempo y Millonarios empiece a tomar como cartas en el anuncio con este jugador que posiblemente diría yo, no siento yo que debería continuar más en Millonarios. Obviamente pues el mercado de pases ya sería para el otro semestre, pero siento que ya Alex Moreno más que ratificado que su ciclo de Millonarios fue nefasto. Y ahora hablando de las incorporaciones, un jugador como Steven Barreiro llegaría a Millonarios, jugador nacido en Santiago de Cali, defensa central de 1,86 de estatura, venía jugando en León de México, un paso bastante considerable de el jugador, donde jugó casi más de 6 años, donde muchas veces inclusive estuvo en el radar de la selección Colombia y que llegó a Millonarios en condición de libre con contrato hasta el 30 de junio de 2028. Todavía no ha debutado de buena manera, solo tuvo unos minutos en el partido frente a Junior. Espero y aspiro que el profesor Fabián Bustos coloque a Sean Barreiro para mirar en qué nivel está y si posiblemente o no puede sentar algún central ya mencionado anteriormente. Continuando con la defensa de Millonarios, vamos a empezar con los laterales por izquierda o que muchas veces son carrileros. Empezando con Sebastián Valencia. Sebastián Valencia, bien saben ustedes que llegó el año pasado, jugador que venía siendo el mejor lateral de fútbol profesional colombiano con el equipo de Fortaleza, que cuando llegó dejaba como algo de dudas,
Pues por lo que no debutaba, sino entraba solo a ser suplente, pero poco a poco se fue ganando su titularidad y poco a poco se fue ganando el respeto y la admiración de la hinchada, que todavía tiene alguna que otra flagencia. Sí, claro está, defensivamente hablo, muchas veces las espaldas las regala, los duelos 1-1 los pierde muy fácilmente, pero del resto es un jugador netamente ADN, si quieren decirlo, Millonarios Fútbol Club. El nacido en Medellín tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2028. Posiblemente diría yo que cuando llegase a esa fecha, si sigue mostrando buen nivel, posiblemente Millonarios le renueve el contrato a Sebastián Valencia desde mi punto de vista, ¿no? Siempre y cuando llegue con buen criterio, llegue con buen fútbol y que siga haciendo cositas interesantes que lo está haciendo. ¿Quién es el suplente de este señor? Es Danovis Banguero. Ustedes bien saben recordar que Danovis Banguero cuando llegó a Millonarios, pese a que no llegó en un buen momento a nivel futbolístico individual, llegó con una lesión de Deportes Tolima, se recuperó y poco a poco fue mostrando un buen fútbol con Millonarios. Al pasar los años, este jugador, en vez de mejorar, hizo lo que se puede decir ciclo de la vida. Fue bajando su nivel futbolístico, tanto así, que actualmente solo juega entre 10 a 15 minutos y eso si el partido lo amerita que juegue. Difícil el momento que está pasando Danovis Vanguero desde el punto de vista futbolístico, no tanto profesional o económicamente, porque usted sabe bien que él cumple su contrato, que si no juega ya es otra cosa, decisión técnica, etcétera, etcétera. Su contrato vence ahorita en diciembre del 2026 y se hablaba mucho que habían equipos de interés hacia el jugador precisamente y que por acuerdos o que pronto no llegaron a seducir de buena manera al jugador, no salió de Millonarios. Vamos a ver qué pasa cuando llegue a diciembre, pero lo más lógico y lo más sensato de mi parte, creería yo que darle muchas gracias a Noel Vanguero y que continúe su carrera o si de pronto quiere colgar los guayos, creo que es más que suficiente el nacido en Villavicencio. Ahora nos vamos al lado derecho donde hay tres jugadores, pero que de vacío legal, que hay entre la I mayor donde jugadores sub-20 pueden jugar, como no pueden jugar, ser inscritos, como no pueden ser inscritos. Ahí es donde entra la controversia. Empezando con Carlos Arabia. Carlos Arabia el anterior semestre estaba siendo titular, muchas veces alternaba con Samuel Martín, pero ya ahorita Sarabia tiene 21 años y actualmente pertenece a la plantilla oficial de Millonarios, que si me lo preguntan, creería yo que para que vuelva a ser titular, Sarabia tendría que lesionarse alguna o el titular que actualmente está, que ya ahorita vamos a hablar posteriormente. Carlos Sarabia, que por momentos o partidos mostraba una técnica muy baja, espero yo que cuando se le dé la oportunidad de volver a ser titular o tener minutos de mayor trascendencia, que lo haga de buena manera. Noticias de ese jugador actualmente no hay. Se dice muy poco que posiblemente se fuese el equipo, se hablaba muchísimo de una salida, pero nunca llegó a concretarse. Es un jugador que Millonarios puede potenciar poco a poco, pero creo que no sé si es un jugador o muy limitado o la técnica fue muy acelerada a su tiempo y fue un jugador que cuando debió tomarse la calma y llevarlo un poco más calmado poco a poco, creo que aceleran los procesos y por eso creo yo que muestra un déficit futbolístico tanto defensivo como ofensivo por parte de este jugador. Continuando con los laterales izquierdos, Samuel Martín, jugador que cuando debutó todo el mundo quedó con la boca abierta, en teoría, ya que un jugador que mostraba por momentos picardía, mostraba buen fútbol, mostraba cositas defensivamente, pese a que era un chico joven y que en su momento se hablaba que posiblemente iba a dejar a Millonarios, ya que estaba sonándole en los oídos ofertas del fútbol brasileño, más precisamente de los equipos filiales, algo así como digamos un Botafogo,
en el equipo de Botafogo B o etcétera, etcétera, como muchas veces suelen hacer los equipos grandes a nivel sudamericano o a nivel europeo donde tiene sus filiales y en ese estaba sonando Samuel Martín. Actualmente pertenece a Millonarios y este es jugador que entra como en ese bucle o en ese vacío legal que permite inscribir jugadores sub-20 Millonarios o la Di Mayor y que Millonarios está haciendo uso, que algunas veces es convocado y que no juega porque pues está en un bajísimo nivel, pero que posiblemente en Copa o en partidos no tan importantes, tal vez se le dé la oportunidad a un jugador que puede recuperar, Millonarios puede recuperar, tiene actualmente 20 años y que posiblemente también, esto es desde la posibilidad, siente a Carlos Arabia. Para que sienta a Jamer Guerrero, eso sí lo veo un poco más difícil. Y hablando precisamente, Jamer Guerrero, nueva adquisición del equipo Los Millonarios, jugador que viene de El Junior, donde se hablaba y se rumoreaba de que su salida no había sido de buena manera o que había sido algo controversial, etcétera, etcétera. Tuvo paso por Patriotas, tuvo paso por Barranquilla FC, donde arrancó su carrera el jugador nacido en Barranquilla, un lateral que poco a poco está mostrando buenos dotes tanto de técnica como de táctica, siguiendo y acatando las órdenes de Fabián Bustos. Pero espero yo que explote un poco más, que los rumores o algunas palabras que algunos periodistas y compañeros de la bancada que informan de Millonarios dijeron, que se le muestre ese apetito de hambre que muchas veces en Junior no le daban la oportunidad o que era muy limitada su participación. Entonces, pero más de John Miguel Guerrero, que actualmente lo está haciendo bien, poco a poco se está envolviendo y empapando con la camiseta de nuestro querido Millonario. Bueno, en el medio centro, cabe decirlo que hay jugadores que actualmente están en Millonarios, como lo es Juan Carlos Pereira, pero es más por condiciones de salud que por contrato. Si hablamos sexualmente de Juan Carlos Pereira sigue inscrito en Millonarios, sigue estando en la plantilla, pero para jugar totalmente eso está denegado, si me permiten la palabra, y que cuando den la alta, ahí es donde Millonarios va a tomar una sabia decisión, si optar la opción de adquirir sus servicios en condición de libre o si que el jugador siga su carrera en otro equipo, pero ya por condiciones de él. Eso es la única condición, exceptuando las demás. Salidas, de pronto una que ya hace rato ya se había felizado, Guillermo Arango la dijo en sus redes sociales, que es de igual Victoria que un jugador en su momento que venía de Patriotas y uno decía, tal vez puede mostrar, puede tener futuro, jugador joven, etcétera, etcétera, pero que poco a poco fue mostrando ese nivel de algunos jugadores colombianos. ¿Cómo así? Usted se preguntará, ¿qué es uno, dos partidos exorbitantes buenos, tres ya empieza a bajar, cuatro ya uno, ¿qué pasó con el Dewar? ¿Qué pasó con ese jugador? El sexto, séptimo, ya uno dice, no, ya nomás ese jugador ya se le perdonó muchísimas. Y así pasó con Dewar Vitor, un jugador que en su momento supo sentar algunos titulares en Millonarios, pero que poco a poco fue cediéndoles nuevamente el lugar que habían perdido anteriormente mencionados los jugadores. Entonces, esperemos que en Internacional de Bogotá este jugador se recupere o recupere su nivel y que cuando retorne nuevamente a Millonarios haga algo un poco más. O si no, creería yo que es hora de decir adiós a Dewar Victoria. Y bueno, los que continúan empezando con un jugador muy controversial que uno se pregunta por qué Millonarios no logra salir de este jugador, pues que es algo difícil. Y es Steven Vega, alias el jefecito, como ustedes quieran decirle, jugador nacido en Apartado, que su mejor faceta fue antes de la lesión. Era un jugador desequilibrante, iba abajo con todas, sacaba al equipo. Jugador llamado a ser el futuro centrocampista de Millonarios con futuro a miras de selección. Lastimosamente se lesionó y cuando regresó, no regresó de buena manera.
Y desde ahí yo siento que Steven Vega se perdió. No sé si de pronto es por miedo, obviamente es una lesión muy comprometedora la que tuvo, pero nunca fue ese Steven Vega que uno recuerda con un gran aprecio, un gran cariño. Uno lo ve, de pronto uno le pide foto, etcétera, por respeto, pero que uno en el fondo siente, ¿por qué no se va de Millonarios? ¿Por qué no se va de Millonarios? Entonces ahí estaría Steven Vega. Contrato, es uno de los jugadores que tiene contrato ya corto, que posiblemente no se vaya en este mercado de pases o que posiblemente no deje a Millonarios en estos días, posiblemente, pero que en diciembre creería yo que este semestre, primero, después de el mal debut contra Atlético Bucaramanga, para recuperar nuevamente su lugar, creo que está bastante perdido. Y si logra, aunque sea, aunque sea, estar en los convocados de X o Y partido, para que vuelva a jugar va a ser bastante complicado, en mi concepto y en mi punto de vista. Como dije, el contrato tiene hasta el 31 de diciembre del presente año y siento yo que al terminar ese contrato, creería yo que Millonarios le va a decir adiós, muchas gracias por el profesionalismo, años, etcétera, etcétera. Las palabras que siempre dice Millonarios cuando despide a un jugador. Continuando con esta seguilla de jugadores algo controversiales, es Sebastián Viveros del Castillo, jugador nacido en Cali, un 88, bastante corpulento ese jugador, que cuando empezó a jugar en Millonarios, así como una apuesta, como un jugador canterano, todo el mundo decía, ve, interesante ese jugador. Cuando era puesto muchas veces por necesidad o por urgencia en otras posiciones, trataba de cumplir y lo hacía de buena manera. En algunos partidos lo hacía muy bien, en otros lo hacía desastroso. Hablaba y se rumoraba de algunas posibles salidas de este jugador en condición de préstamo. Actualmente pertenece a Millonarios, tiene contrato hasta el 6 de junio de 2029. Como dije, cuando un jugador asciende de cantera de Millonarios, por lo general Millonarios le hace un contrato de 3 a 4 años y este jugador tiene ese contrato actualmente vigente, el primer contrato profesional que siempre suele hacerse en la carrera deportiva de un jugador y Millonarios siempre hace eso. Esperemos, o yo de mi parte, que vuelva a dar esos buenos chispazos que por momento mostraba, esos tiros de larga distancia que muchas veces daba este jugador, que la tiene difícil, bastante difícil, hay muchísima competencia, pero que cualquier cosa puede pasar en el fútbol y más un jugador tan joven como lo es Sebastián Vives del Castillo, que puede mejorar su nivel y sentar a más de uno, diría yo. Y hablando de jugadores que posiblemente, si Sebastián Vives del Castillo se recupera, que tiene como que su titularidad como el ya en duda, es Mateo García. Mateo García, jugador, pertenecía anteriormente a Once Caldas, que cuando llegó en su momento a Millonarios, todo fue muy bonito. Lágrimas, sentimiento por el himno de nuestra amada Bogotá, pero que poco a poco esas lágrimas y ese show, si me permiten, se fue diluyendo. No mostraba buen fútbol, dejaba más dudas que aciertos, aún pese a que el anterior semestre y inicio de este sigue siendo titular, es el primer cambio sí o sí asegurado de Fabián Bustos, pese a no tener amarilla o a tener amarilla. Siempre es el primer cambio del profesor, entonces ahí es donde deja cierta duda. Digo que tiene la titularidad peligrando, eso es cierto, ya vamos a hablar del jugador posiblemente que lo pueda sentar. ¿Qué le pido a este jugador? Que recupere su nivel en Once Caldas. Eso es lo que nos seguimos preguntando los hinchas. ¿Qué pasó con Mateo García? Nerviosismo, poca apatía, no sé qué le pasa a Mateo García, que muchas veces su nivel es desastroso, sino que la falta de competencia, uno dice, juegue porque no hay nadie más. Entonces ahí es donde está la dudilla. Su contrato todavía es algo extenso, todavía tiene 2 años de contrato, 30 de diciembre vence el contrato de este jugador, pese a ser buena dupla en algunos partidos con el Kaiser, Rodrigo Ureña, si la competencia aumenta de buena manera, es el primero a sentar. Y hablando de Kaiser, pues acá llegamos a Rodrigo Ureña, jugador que no salió de buena manera, o eso es lo que se dice de Universitario de Deportes, que cuando llegó, uno decía, esperemos a ver, es un jugador que le gusta ir
abajo, que muchas veces se pierde partidos por acumulación de tarjetas amarillas, pero que poco a poco se fue ganando el respeto y el cariño, tanto de mi parte como de algunos hinchas. Un jugador que en casi todos los partidos o la gran mayoría de partidos siempre es la figura o sobresale su buen nivel futbolístico, que aparte, ustedes bien saben que un jugador es uno en la cancha y otro afuera. Y muchas veces la parte de afuera que muestra este jugador es un jugador serio y solvente que no le tiembla la boca para decir lo que pasa o lo que siente este jugador. Eso es lo que ha enamorado, si me permiten la palabra, algunos hinchas por parte de Rodrigo Ureña. Ustedes bien saben que su contrato es hasta el próximo año, el 31 de diciembre, y si me lo permiten, jugador de 33 años, 34 años terminaría, si de pronto, sigue mostrando un buen nivel, siento yo que 1 o 2 añitos más, aparte de los que tiene, no quedaría mal, siempre y cuando muestre o siga mostrando ese nivel, claro está. Y ahora nos vamos a obviamente la contratación que es Leão Sousa, jugador de Brasil, más precisamente de Pontual, jugador que viene a 6 meses, jugador que venía en condición de libre, que su anterior o último equipo fue el Club Náutico de la segunda de Brasil, que pese a que salió libre, estábamos mostrando algunos momentos o chispazos, por decirlo así, en el Brasileirao de segunda categoría, y que llega a Millonarios por pedido de Fabián Busto, jugador que ya se había conocido con el profesor, que su mejor faceta fue en Ecuador, más precisamente en el Barcelona de Guayaquil, y que hay expectativas altas, altísimas diría yo, porque muchas veces los equipos, o mejor dicho, los jugadores brasileños, vienen con ese rótulo de ser superfiguras, que porque son brasileños, etcétera, etcétera, del yoga bonito, que cuando debutan en el fútbol profesional colombiano no convencen, se dice y se rumorea coloquialmente que son paquetotes, ya nos pasó con Bruno Sabio, esperemos que Leoni, como ya tiene la afinidad del profesor, demuestre esos buenos dotes o buen fútbol por parte de su técnica y su táctica adquiría a través de los años, ya que no es un jugador joven, es un jugador que tiene 31 años, 1,76 y juega como pivote, y creería yo que es la competencia semi o directa para Mateo García. Ahora vamos a hacer un poco el ejercicio, pero tirando como a jugador creativo o que le pueda dar una ayuda al ataque a Millonarios. Es decir, ustedes bien saben que David McAllister Silva también te puede ayudar como un 8 o un 5, que Daniel Ruiz muchas veces te puede ayudar como lateral, pero te puede ayudar también por el centro. Y Darwin Quintero, pese a que su rol siempre ha sido ser delantero, últimamente por la edad, o no sé si por el esquema fútbol táctico que tiene el fútbol profesional colombiano, se ha tirado como ese 10 tratando de ayudar y sacar al equipo. Entonces, para entender la posición que vamos a hablar, empezando con David McAllister Silva, el capitán, que se rumoreaba que no iba a continuar en Millonarios, que posiblemente iba a colgar los Guayos, que tal vez iba a un equipo no de mayor peso y muchas cosas por parte de David Macalister Silva, jugador que cuando llegó a Millonarios del 2015 ha levantado títulos, ha sido querido y respetado por Millonarios, que es nuestro capitán, por decirlo así, o algunos hinchas lo ven así, y que su contrato actualmente es a 6 meses, y se habla mucho que cuando termine esos 6 meses el jugador va a decir adiós al fútbol. Esperemos que sea así, o si no, pues que lo haga en otro equipo de muy buena manera, porque ya en Millonarios creería yo que los 6 meses, cuando termine ese contrato, hasta yo decía, no más, no más David McAllister Silva, pero si de pronto estos 6 meses muestra algo más, que actualmente solo ha tenido la oportunidad en uno o creo que en 2 partidos, creo, porque la verdad no he visto mucho en este arranque de semestre de Macalister Silva, tal vez por condiciones físicas o porque hayan bustos, no le da prenda de garantía. Creería yo que es una
óptima y saludable, y yo también me permiten la palabra, despedida para nuestro capitán David McAllister Silva. Como dije, contrato a 6 meses y se hablaba y se rumoreaba de su retiro del fútbol. Continuando con esta seguilla de jugadores que puede ser como ese 10, como este jugador creativo, Darwin Quinter, jugador que su boom, por decirlo así, fue en el fútbol de México, muchas veces llamado a ser hasta inclusive en la selección colombiana, teniendo pasos por Pereira, por América de Cali en su última etapa, pues Millonarios lo fichó en una época algo rara, no mercado de pases ni nada de estas cuestiones, y que cuando llegó uno se preguntaba, ¿será que sí va a ser algún jugador de 38 años? Y todavía me sigo yo preguntando, ¿será que Darwin sí va a ser algo en Millonarios con 38 años? Sí, que pronto ha marcado goles decisivos o goles que pronto han salvado las papas, sí, pero que sus lesiones es lo que lo ha perjudicado. Se hablaba y se rumoreaba que tal vez iba a colgar los guayos porque sufrió una afectación muscular, em, y que lo iba a alejar un poco de las canchas, que inclusive lo alejó, pero que cuando empezó semestre empezó a tener minutos, que ahorita no los está teniendo de buena manera. Aquí es donde entra la duda. Tiene contrato hasta diciembre del 2026, o sea, el presente año, y que tal vez, diría yo, desde mi punto de vista, más siendo hincha que objetivo, creía yo que Darwin no más, no más, hay que renovar un poco, traer buenos aires, sí, que de pronto su experiencia, que muchas veces los jugadores de esta edad y su larga trayectoria puede ayudar, sí, pero futbolísticamente Darwin Quintero no está. Esa culebrilla, como muchas veces en transmisiones de fútbol, o la gente lo veía y le apodaba en cierto cariño, ya no está, no está. Muchas veces se ve, es un jugador muy individual que se le pide que ayude un poco defensivamente al equipo y que no te va a aportar. Y ofensivamente es un jugador no tan alto, 1,66. Entonces, hacerle contraespalda o ganarle la espalda al jugador que lo está marcando es algo difícil a la hora de cabecear. Si ganas porque verdaderamente está solo, pero es un jugador que ofensivamente ya se está viendo la edad, si me permiten la expresión. Entonces creería yo que acá es un jugador que, si de pronto tiene minutos este semestre, bien, aplaudirle que de pronto pueda marcar otro gol, listo, bien, pero siento yo que va a ser el mismo semestre anterior. Poca titularidad, de pronto uno que otro partido más o menos interesante entrando desde el banquillo, tal vez marque un gol, tal vez marque dos. Creería yo que eso siento yo que va a ser este semestre para Carlos Darwin Quintero, jugador que, como dije, 38 años, contrato hasta diciembre. Y otro jugador controversial, si me lo permiten, es Daniel Ruiz, jugador que su paso internacionalmente ha sido desastroso, no hay otra palabra para escribirlo. Se fue a Santos, nunca despegó, nunca fue titular, jugó muy pocos minutos, regresó a Millonarios, de Millonarios se fue al CSKA de Moscú, el equipo ruso grande de este país, pocos minutos, poca titularía, se pasó su trayectoria por Rusia más sentado que jugando, inclusive pues se hablaba y se decía que si regresaba a Millonarios no iba a regresar del todo, sino solo por ficha o por papel, pero que él estaba mirando ofertas o sondeando ofertas en equipos europeos. Se hablaba de Francia, se hablaba de España, se hablaba de Portugal e inclusive sonaban hasta ofertas de México y Estados Unidos, pero que ninguna se concretó y que como es netamente de Millonarios su pase, pues tuvo que regresar y que ahorita actualmente está jugando. ¿Que lo está haciendo de buena manera? Dudoso, dudoso, eso es otra cosa, dudoso. No sé si por la falta de regularidad que no tuvo en Rusia, le está pasando factura y que arrancó muy mal, que cuando Fabián Bustos vio eso, que eso es lo que me gusta del profesor Bustos,
la autocrítica que muchas veces los hinchas le pedían y que cuando entró en el último partido lo hizo de buena manera, mostró algo, cositas, lujitos, pues eso como que llama otra vez la atención. Esperemos que posiblemente el contrato que quede, que todavía es algo extenso, que posiblemente van a ser 6 meses, porque su contrato vence hasta el 30 de junio de 2027, esos 6 meses de semestre, que vuelva a ser Daniel Ruiz y que de pronto nos ayude a meternos a finales posiblemente de, de playoff, porque los cuadrangulares por el terremoto que pues siento yo que debería retornarse la liga, no en agosto, sino en septiembre, una liga que se juegue miércoles, domingo, etcétera. Siento yo que quedaría bastante bien. Ahorita agosto no creería yo que es para fútbol, pero pues la I mayor ya puso fecha y pues es la I mayor. ¿Qué más se le puede decir? Ya desde el punto hincha, creo yo que Daniel Ruiz se puede recuperar. Y vamos a la hora a la zona de ataque. Pues saben bien que en la zona de ataque están los delanteros y están los extremos. Empezando con los extremos izquierdos, donde Millonarios refrescó un poco, a decirlo, esta zona, donde el profesor Fabián Bustos en el anterior semestre casi no usó uno que otro extremo que en ese entonces tenía. Obviamente, pues su nivel de los extremos no era el mejor, pero pues, se entiende la analogía o el ejemplo, claro está. Empezando con Francisco Chaverra, un jugador que tuvo paso por Independiente Santa Fe y que venía de Independiente Medellín, que si me lo permiten, no venía de buena manera, no venía haciéndose Francisco Chaverra siendo titular, que mostraba cosas picanticas, picantes o picardías, como ustedes quieran decirle, que tiene contrato hasta el 30 de junio del 2027, o sea, tiene un año larguito todavía para mostrar ese nivel que muchas veces mostró en Independiente Santa Fe o el ya mencionado Independiente Medellín, que actualmente su rol en Millonarios ha sido por chispazos o pinceladas, claro está, pero que si se puede decir, siento yo que en cualquier momento Francisco Chaverra va a perder como el nerviosismo, siento yo, o lo veo yo, que es eso, que Francisco Chaverra tiene ese nerviosismo de marcar gol, muchas veces se le ve ansioso, concluye o termine la jugada de mala manera, entonces en cualquier momento cuando se le abran las puertas del gol, tal vez o posiblemente veamos ese Francisco Chaverra de buena manera, jugador que como dije viene de Independiente Medellín y que el Millonarios hasta el momento ha dejado más dudas que acierto, hasta el momento. Otro jugador que llegó en esa posición, pero que puede también jugar como delantero centro, es André Estupiñán. André Estupiñán en su momento, yo lo mencionaba como un posible acercamiento, que Millonarios se le acercó, etcétera, etcétera. Esto hablo del año pasado, que nunca concretó nada a Millonarios y que jugó en Deportivo Pasto, fue goleador, que sacó la colombiana a la I mayor, donde le pusieron la camiseta de Deportivo Pasto encima de la de Millonarios, algo inaudito, algo que realmente no se pregunta, ¿qué? ¿Eso es verdad? ¿Esto es en Colombia? Sí, esto pasa en Colombia. Jugador nacido en el Charco, que su contrato es de 2 años, el 30 de junio del 2028 vence, un jugador que fue más traído por la directiva que por petición de Fabián Bustos o el profesor Fabián Bustos con el respeto que se merece. Hasta el momento no sé si es por los pocos minutos que le daba el profesor, no ha mostrado ese fútbol picante que estaba mostrando en el equipo volcánico. Que tal vez va a mejorar, obviamente, puede mejorar. Que lo veo algo difícil, sí, porque si uno mira la trayectoria de Andrés Supiñán, la gran mayoría de equipos que ha jugado, bien sea en Independiente Santa Fe, en Deportivo Cali y ya en Millonarios, ha sido un paso como una montaña rusa, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Pero si uno ve la carrera en equipos un poco pequeños llamados Deportivo Pasto, etcétera, etcétera, su carrera ha sido un poco mejor. Si me hago entender, ha mostrado mejores cosas en equipos no con la presión de llamados a ser grandes y competitivos a ganar título, y más si con los equipos que muchas veces no tienen como esa
presión de ganar título, de la hinchada, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde está la duda con Andrés Estupiñán. ¿Ustedes qué opinan de este jugador? ¿Creen que va a recuperar su buena senda goleadora en Millonarios? ¿Sentará algún delantero killer que actualmente tiene Millonarios? ¿O tal vez su paso por Millonarios va a ser más con pena que acierto? Y ya terminando con los extremos, jugador que está en préstamo, su contrato vence el 31 de diciembre del presente año, jugador cedido de Independiente Medellín que estaba antes jugando en Llaneros es Julián Angulo. Julián Angulo cuando arrancó en Millonarios, uno se preguntaba, este jugador solo le falta el gol. Del resto lo hacía muy bien. Poco a poco se fue diluyendo ese jugador y actualmente, si me lo permiten, sigue perdido ese jugador. Jugador no se encuentra, no está por ningún lado. Cuando le dan los minutos, uno se pregunta, ¿por qué Julián Angulo está así? Buena pregunta, diría yo. ¿Que se puede recuperar? Claro, es un jugador bastante joven, 24 años. El nacido en Maguipayán. Puede recuperarse. Pero que lo veo difícil, sí, lo veo difícil. La competencia actualmente que tiene ese jugador bien sea por Andrés Estupiñán o por Francisco Chaverra o tal vez por Daniel Ruiz, es algo compleja. Y ahí es donde empieza, si me permiten el dicho, Cristo padece. Entonces, creería yo que Julián Angulo, si no se recupera, su tic-tac empezaría a sonar bastante fuerte para no continuar en Millones, o al menos, creería yo, ¿no? Porque si la directiva le gusta la mediocridad, pues que siga entonces Julián Angulo otro año más o 6 meses más seguido de Independiente Medellín o de Llaneros, como ustedes quieran tomar. Y ahora nos vamos a la delantera. Empezando con Leo Castro. Leo Castro, ustedes bien ustedes saben que es un jugador que tiene como esta cosa de la afición dividida en dos. Unos que lo adoran, otros que no la adoran, pero que cuando hace las cosas bien están acá, pero que cuando hace las cosas mal le dan palo hasta más no poder. Entonces, ahí está como la duda y la controversia, como ustedes bien saben de los jugadores que pasan con Millonarios. Jugador que cuando llegó de Independiente Medellín uno se preguntaba, ¿por qué Leo Castro? ¿Por qué Leo Castro? Un jugador que las lesiones muchas veces lo comprometían y todas estas cuestiones, que su mejor momento creería yo que fue en Deportivo Pereira, que fue cuando Millonarios lo fichó. Uno dice, bueno, posiblemente pueda hacer algo, que Millonarios poco a poco fue sentando algunos delanteros en su momento, que se fue ganando la titularidad, mostrando goles y todas esas cuestiones, siendo estando en el top 10 de los goleadores actualmente de Millonarios. Uno se pregunta, ¿qué va a pasar con Leo Castro? Actualmente uno dice, bueno, Leo Castro está en buen nivel, está mostrando cositas picantes, está volviendo a hacer ese Leo Castro. Tiene 34 años, su contrato es hasta el 31 de diciembre de 2028, o sea, tiene todavía 2 años algo largos. Y uno se pregunta, ¿será que cuando termine su contrato va a salir de Millonarios o va a retirarse del fútbol profesional colombiano con Millonarios? Uno se pregunta eso, ¿no? Porque si de pronto uno dice, no, de pronto tal vez vuelva a Medellín, de pronto vuelva a Pereira, uno nunca sabe. Pero su paso por Millonarios ha tenido muchos altibajos. Claro, está un jugador que las lesiones o algunas veces su rendimiento no es el óptimo, pero que a Millonarios, como dije, tiene el corazón dividido en dos y que pues actualmente es uno de los killers, diría yo, el número 23 Leo Castro. Y ahora nos vamos al Tuco Contreras. Ustedes bien saben recordar que es un jugador que llegó en condición de préstamo de el Antofagasta, jugador que cuando llegó uno se pregunta, ¿será que sí debe ir? Yo inclusive lo puse en duda a el nacido en San Miguel de Argentina, que su contrato es hasta diciembre, pero se rumorea y se habla que Millonarios va a hacer uso de compra de los derechos por parte de Antofagasta. Se rumorea que es un contrato a 2 años con posibilidad de extenderlo a tres, siempre y cuando se cumplan unas condiciones del Tuco Contreras. Y acá es donde está la controversia y la duda que yo quiero hacerles. Sigamos en tal caso Millonarios llegase a comprar los derechos del jugador, pero por X o Y motivo,
el jugador se opaca, ¿ustedes qué harían? ¿Siguen dando la oportunidad o dicen Millonarios fichó mal? Le dan palo al Tuco. Obviamente ahorita es muy querido porque siente los colores, siente la afición, los hinchas, etcétera. Y se ha ganado el respeto, esa es la verdad, se ha ganado el respeto Rodrigo Tucu Contreras, que de pronto muchas veces uno dice, ¿por qué no lo acompañan otros jugadores mejores? Eso es lo que uno muchas veces se pregunta. Entonces quisiera saber su respuesta de estas dos preguntas. Si Millonarios le ficha totalmente los derechos a Antofagasta de Tucu Contreras y se opaca este jugador, ¿ustedes cómo lo tratarían? ¿Lo seguirían tratando igual? ¿O pasaría a la historia de Leo Castro? Su corazón se divide en dos. Cuando juega muy bien, oh, te aplaudo, pero cuando juega mal, palo y palo y palo y palo. Esa es la duda que quiero saber y quiero que ustedes me respondan en comentarios. Otro jugador que todavía pertenece a Millones, pero está como en estas cuestiones que pasa igual que Juan Carlos Pereira, es Santiago Jordana. Santiago Jordana, ustedes bien saben que él se lesionó, que se hablaba mucho de su posible salida, que llegaron inclusive ofertas de equipos peruanos, equipos bolivianos, una que otra de Argentina, pero que el jugador pues por contrato dijo, no, yo me quedo en Millonarios y todas estas cuestiones. Obviamente ya para inscribirlo es algo complejo y difícil, ya que la mayor solo permite 4 cupos, los cuales Millonarios ya está. Entonces, para que juegue este jugador en Millonarios va a estar bastante complejo. Su contrato, si nos vamos a su contrato, vencería el 31 de diciembre de 2026. Se habla y se rumorea que Millonarios le va a pagar lo que queda de contrato, o si llega alguna oferta, como no es un jugador que no está teniendo minutos o algo así tal vez, y que Millonarios le termine el contrato de buena condición, siempre y cuando el jugador acepte, se vaya, sería buena opción. Que vuelva, eso es lo que yo veo bastante complejo, esa es la verdad. Esa es la verdad. Que de pronto se quede en el rentado colombiano, tal vez, de pronto uno que otro equipo quiera hacerse uso de sus derechos, que su paso por Millonarios fue de más a menos, esa es la verdad. Cuando llegó, llegó con expectativas altas, uno la cumplió, uno decía, uff, muy bien el fichajazo que tuvo Millonarios, que llegaba como ese goleador de fútbol peruano, pero que poco a poco su nivel fue cayendo bastante en picada y no supo recuperarse. Y bueno, eso sería como tal la plantilla de Millonarios. De pronto me faltará uno que otro canterano que muchas veces es convocado, pero ustedes bien saben bien que los canteranos se van rotando. Los únicos que, entre comillas, muchas veces debutan de buena manera son los arqueros o que están más asentados en las convocatorias y por eso no los quise incluir. Quiero saber ustedes qué opinan en los comentarios, hasta cuándo se debería jugar el fútbol y todas las preguntas que anteriormente les hice. Mi nombre es Jason y nos veríamos en un próximo video. Muchas gracias. Adiós.